Bueno, es el domingo de Sexagésima. La epístola es de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, siendo vosotros sensatos, gustosamente soportáis a los insensatos. Soportáis que os esclavicen, que os devoren, que os engañen, que se engrían, que os abofeteen. Con sonrojo mío lo digo, como si nos hubiéramos mostrado débiles. En aquello en que cualquiera ose gloriarse, en locura lo digo, también osaré yo. Son hebreos, también yo. Son israelitas, también yo. Son descendencia de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, hablando en locura, yo aún más. En muchos trabajos, en muchas privaciones, en muchos azotes, en frecuentes peligros de muerte. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué, 1 día y 1 noche pasé en los abismos del mar. Muchas veces en viaje me vi en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi linaje, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, trabajos y miserias, en prolongadas vigilias, en hambre y sed, en ayunos frecuentes, en frío y desnudez. Esto sin hablar de otras cosas, de mis cuidados de cada día, de la preocupación por todas las iglesias. Quien desfallece, que no desfallezca yo. Quien se escandaliza, que yo no me abrase. Si es menester gloriarse, me gloriaré en lo que es mi flaqueza. Dios y Padre del Señor Jesucristo, el bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el etnarca del rey Aretas puso guardia en la ciudad para prenderme, y por una ventana, en una espuerta, fui descolgado por el muro y escapé, y escapé a sus manos. Si es menester gloriarse, aunque no conviene, vendré a las visiones y revelaciones al Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo. Y sé de tal hombre, en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede decir. De tales cosas me gloriaré, pero de mí no me he de gloriar, sino es de mis flaquezas. Si quisiera gloriarme, no haría el loco, pues diría verdad. Me abstengo, no obstante, para que nadie juzgue de mí por encima de lo que en mí ve y oye de mí, a causa de la alteza de mis revelaciones. Por lo cual, para que yo no me engría, fueme dado el aguijón de la carne, al ángel de Satanás, que me abofetea, para que no me engría. Por esto rogué 3 veces al Señor que se retirase de mí. Y él me dijo, te basta mi gracia, porque la virtud se perfecciona en la debilidad. Muy gustosamente, pues, continuaré gloriándome en mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido grandísimo concurso de gente de las ciudades, y acudiendo solícitos a Jesús, les dijo esta parábola. Un hombre salió a sembrar su simiente, y al esparcirla, una parte cayó a lo largo del camino, donde fue pisoteada, y la comieron las aves del cielo, y otra cayó sobre un pedregal, y luego que hubo nacido, se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinas, y las espinas que con ella nacieron, la sofocaron. Otra finalmente cayó en buena tierra, y nació y dio fruto a 100 por 1. Dicho esto, comenzó a decir en alta voz, quien tenga oídos para escuchar, atienda. Mas sus discípulos le preguntaron qué sentido tenía esta parábola. Él les dijo, a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. He aquí pues la explicación de la parábola.
La semilla es la palabra de Dios, y los granos sembrados junto al camino son aquellos que la oyen, mas luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón, para que no se salven creyendo. Los sembrados sobre piedra son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echa raíces. Los que por un tiempo creen y en el tiempo de la tentación retroceden. La semilla que cayó entre espinas son los que oyeron la divina palabra, pero después queda sofocada por los cuidados y riquezas y deleites de esta vida, y no llega a dar fruto. Mas la que cayó en buena tierra son los que, oyendo la palabra, con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen fruto con la paciencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Bien, estamos en el segundo domingo de preparación para la Cuaresma, el domingo de Sexagésima. El domingo pasado, el Padre Gine nos habló sobre la caridad, la meta de todas nuestras penitencias y prácticas cristianas. Entonces hoy podemos meditar el tema de la perfección de la caridad en cuanto a nuestro hablar, ya que es signo de la perfección, como señala el apóstol Santiago en su carta. Buenísima carta de meditación sobre la lengua, digamos, y su uso, diciendo, si alguno no peca de palabra, es varón perfecto. ¿Sí? Si uno no peca de palabra, es varón perfecto. Ahí habla cómo es capaz de salvar a nuestro prójimo, como igual condenarle también. Y esa es la dignidad de la lengua, ¿no? Que Dios nos dio para predicar la buena nueva a toda criatura, para que el que creyere se salve. Entonces, y además, podemos ver que la lengua también fue creada no solamente para predicar la buena nueva, sino para recibir a Dios mismo, infinitamente santo, en la Santa Comunión, privilegio que ni tienen los santos ángeles, ¿no? Por no tener un cuerpo. Notamos también en el Pentecostés, cuando Dios, digamos, pactó la nueva alianza con nosotros, así, enviando su Espíritu Santo, que vino de forma de lenguas, así para santificar principalmente nuestra lengua. Entonces hoy vamos a estudiar lo que son los pecados de la lengua en contra la caridad, meta de toda la vida cristiana, ya que la corrupción de lo mejor es lo peor, ¿no? Entonces Santo Tomás de Aquino, revisando mis sermones, me di cuenta que nunca había predicado, creo, tal cual sobre esta sección de la Suma Teológica, ¿no? De Santo Tomás, que nos habla de la contumelia, que es de insultar a alguien o deshonrarle a su cara, la detracción, que es de difamar o hacer daño a su buena fama, la susurración o murmuración, que va en contra de la amistad que uno intenta romper, luego la burla que uno hace para que uno se ruborice, o la maldición, cuando uno quiere el mal en sí para otra persona. Bien, entonces el principio positivo es de que nuestro prójimo es hecho según la imagen de Dios. Y si profesamos un amor hacia Cristo, tiene que ser un amor de amistad, que es querer y escoger lo mismo. Entonces, si Cristo murió, si hizo a nuestro prójimo según su imagen y semejanza, y si murió por él, y se queda en el sagrario esperando a nuestro prójimo, ¿qué de nosotros? ¿No? Entonces, si profesamos un amor para con él, se prueba por el amor hacia el prójimo. Entonces, siendo imagen de Dios, a todos les corresponde un respeto humano, ¿verdad? Que contradicen los pecados mencionados. Y además, esos pecados van en contra de su buena fama, su buena reputación. Dice el libro que es algo más valioso que las riquezas. Dice la palabra de Dios, conserva con cuidado la buena reputación, porque será para ti un bien más estable que 1000 tesoros grandes y preciosos. Y en otro lugar, mejor es el buen nombre que grandes riquezas. Por consiguiente, la detracción, según su género, es pecado más grave que el hurto, que robar de una persona.
Entonces, porque explica Santo Tomás, arrebatar a una persona su reputación es cosa muy grave, puesto que entre los bienes temporales parece que la fama es el más valioso, por cuya pérdida el hombre queda privado de la posibilidad de hacer bien una multitud de cosas. ¿Okay? Entonces no podemos quitar este gran bien de nuestro prójimo. Y si se la quitamos, pues escuchemos la gravedad de este pecado. Y acuérdense, esos pecados van en contra de la caridad, motivados por la ira, por la envidia, que son, y como van en contra de la caridad, son pecados en sí graves, y más graves que los pecados de la carne. ¿Okay? Porque es por ser pecados espirituales, los mismos que cometieron los demonios, ¿no? Entonces dice, comenta Santo Tomás, que Dios es caridad. Y estos pecados van en contra de la bondad divina, ¿no? Reflejada en nuestro prójimo. Y cita a los proverbios que dice, hay 6 cosas que aborrece al Señor y una séptima que es detestada por su espíritu. Y la séptima es el que siembra la discordia entre sus hermanos. También muy conocido es el pasaje de San Mateo 5, donde el Señor dice, quien llamare a su hermano fatuo será reo de la gehenna del fuego. O sea, el que diga idiota. En el sentido de en aquel tiempo, en hebreo, llamar a alguien hasta impío, ignorante, así por una ignorancia maliciosa, digamos, de todos sus deberes religiosos. ¿Okay? Un impío, así. Entonces, si lo decimos, como dice el Señor, nos hace reos del infierno, siendo en sí un pecado mortal. Y San Juan, que tanto enfatizaba que nos amáramos unos a otros, y se repetía lo mismo, dicen sus seguidores, escribe en su carta que el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, vamos por cada pecado brevemente para ver en qué consisten. La contumelia, por ejemplo, que es de insultar a alguien de su cara, es de quita la honra a otro por medio de las palabras que uno pronuncia. ¿Okay? Entonces eso es propio formalmente inferir insulto o contumelia, quitándole ese honor. Muchas veces dice que es motivada por la ira, que busca la venganza. Y eso incluye aquí pues los insultos, que son pecados graves en sí, como ustedes saben, admiten de materia leve, de modo que el confesor suele preguntar si fue una ofensa grave o leve, ¿no? Entonces admite de materia leve, entonces de modo que no cada pecado así es un pecado mortal. Pero así entonces vemos los insultos, faltas de respeto. Y tomen en cuenta que debemos siempre respetar la autoridad que uno tiene. ¿Okay? La autoridad viene de Dios, es sagrada. Y como católicos amamos, estimamos, veneramos la autoridad. Y nunca queremos faltar al respeto a la autoridad en cuanto a su oficio. ¿Okay? Eso es tan importante porque llevamos ya 5 siglos desde la Revolución Protestante, luego masónica de la Revolución Francesa, luego comunista, luego hippie, que es una revolución procesiva de rechazar la autoridad. Es un eco del grito de Satanás, que no serviré, que no acepto que haya una autoridad por encima de mí, de mis pensamientos o de mis sentimientos. Entonces ese es el espíritu moderno en el sentido corrompido, ¿no? Entonces debemos vigilar para no caer en ese error. ¿Okay? Entonces que a veces notamos cuando hablamos de las faltas, ¿no? De autoridades o políticas o eclesiásticas. Claro que todos tenemos faltas, pero que nunca faltemos al respeto, ¿verdad? Entonces no es correcto que hagamos tantas burlas, por ejemplo, del señor presidente, aunque tenga, ¿verdad? O tuviera muchas faltas. O igual de un eclesiástico, de un prelado, por ejemplo. Se nota la falta de respeto cuando no utilizamos, por ejemplo, su título, ¿verdad? Entonces es quien habla de su papá por su nombre, ¿verdad? En vez de decir mi papá, ¿verdad? Y con cierta tristeza si tiene que mencionar sus faltas. Así debemos hablar también
de nuestros padres espirituales, ¿no? Entonces luego trata de la detracción, que es de no insultar a la cara, sino de disminuir la fama del prójimo, que puede ser directamente o indirectamente. Directamente, la detracción, se comete la detracción si uno imputa una cosa falsa a otro, o cuando con sus palabras exagera los pecados de éste, o cuando revela los secretos. ¿Okay? Aunque sea verdadero, no debemos revelar los secretos si no hay una causa justa y proporcionada. Y luego cuando lo que es bueno dice que ha sido hecho con mala intención, e indirectamente negando el bien que otro hace y lanzando reticencias con malicia. Entonces, pero la detracción es para denigrar la reputación de alguien, y generalmente motivada por la envidia, que es un pecado de los diablos, ¿no? Que va directamente en contra de la caridad. Y luego añade, por eso San Clemente dice, los detractores son homicidas, ya que el que aborrece a su hermano es homicida, y mata a los demás, digamos, cuando siembra esta discordia o detracción. Luego, no debemos escuchar detracciones. Comenta Santo Tomás que podemos hacernos cómplices si prestamos oído voluntariamente, consintiendo a las detracciones de los demás. Entonces, ya que dice la carta a los romanos que son dignos de muerte no solo los que cometen pecados, sino también los que aprueban a los que los cometen. Y eso, aunque es nota por cierto respeto humano, puede ser un respeto humano pecaminoso, que debemos de superar, así con más valentía, o simplemente yéndonos. Pero en el momento debemos de defender a la persona acusada, cambiar al tema, o simplemente irnos de la conversación. Y porque nota que si le induce a difamar, o solamente se complace en la difamación por odio a aquel a quien se denigra, no peca menos que el detractor, y a veces peca más. De ahí que escriba San Bernardo, no me resulta fácil decir cuál de estas dos cosas es más punible, difamar o escuchar al detractor. Entonces, acuérdense de los hijos de Noé, cuando se embriagó por accidente, no sabía que el vino estaba fermentado, se acostó y sus hijos desnudo, entonces sus hijos vinieron y descubrieron la desnudez de su papá, riéndose, burlándose de él, ¿no? Y eso es como un dicho, proverbio de no descubrir la desnudez de tu papá, de no revelar los defectos de los demás, ¿no? Innecesariamente. Bien, y luego menciona el susurrar, o sea, murmurar, que es de sembrar discordia entre amigos para romper amistades. Y además de la burla, y reconoce, él siendo pues latino, Santo Tomás de Aquino, entonces leí las echar carrillas, digamos, ¿no? como de diversión, de broma, pero cuando es con la intención de ruborizarse a alguien, entonces eso ya va en contra de su dignidad y el honor que le corresponde. La maldición distingue que si deseamos un mal como castigo para el bienestar de alguien, ¿no? Que tal narco vaya a la cárcel, por ejemplo, eso es bueno, no es maldecir, sino es maldecir cuando queremos el mal en sí para alguien, que se condene, que simplemente sufra innecesariamente. ¿Bien? Ahora bien, dicho todo eso, ustedes saben que hay causas justas que nos permiten hablar, por ejemplo, de las faltas de los demás, sin jamás faltar al respeto a su autoridad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que corregir a alguien, por ejemplo, ¿no? Pero como nota Santo Tomás en este tema de la corrección fraterna, con el debido respeto, escuchando el momento y las palabras oportunas, conscientes de nuestras faltas también, ¿okay? Pero a veces debemos hacer la corrección de nuestro prójimo. O también denunciar a graves peligros para el bien común. Y ahí entonces espero que sigamos al Evangelio, que nos manda hablar primeramente con la persona,
asegurar que no hubo malentendidos, como muchas veces lo hay, y luego hacer las correcciones hacia esta persona en vez de sembrar chismes. Igual de hablar con la autoridad, como luego dice, si no les escucha, que vayan a la iglesia, ¿no? Entonces, y eso es la ventaja que tienen en poder hablar con un sacerdote. El sacerdote tiene una perspectiva única por su formación en la fe y por vivir en el foro interno de cada alma, en su conciencia ante Dios, dirigiendo y guiando a las almas. Y para que sepan que es cuando hablan con nosotros, es con esta confianza y con una perspectiva. Les recomiendo escuchar la plática de ayer sobre la gracia de Dios, ¿no? Sobre estos dogmas, y que muchas veces son desconocidos, pero nos enseñan que solo Dios es bueno, ¿no? Solo Dios. De modo que nosotros no nos pueden escandalizar porque no tenemos una buena opinión de nadie, ni una mala. Entonces sabemos que todos son así, que la persona vive según la providencia de Dios, este misterio de la gracia, y que la mejor puede ser la peor de un día al otro, ¿no? Que somos lo que somos por la gracia de Dios. Entonces, y así estamos para ayudar a todos en este proceso. Y luego, igual, cuando tenemos que analizar candidatos para oficios públicos, igual tenemos que examinar sus cualidades buenas y malas, ¿no? La historia de las acciones de su vida, ¿no? Y podemos hablar también de sus faltas, ya que nos afecta. Pero pregúntense siempre en estas conversaciones de qué sirve este comentario. ¿Es para advertir a los demás? ¿Es para hacer una corrección? ¿Es para rezar por los demás? ¿O simplemente para despreciar a alguien, ¿no? Entonces eso será, otra vez vuelves a ese pecado de despreciar así injustamente al prójimo. Y además aplica todo eso también a los juicios, ¿no? Internos, aunque no sean proferidos, digamos, de palabra, menciona que si pues, sus palabras sexuales hay 3 grados de sospecha. Primero, cuando un hombre por leves indicios comienza a dudar de la bondad de alguien, y esto es pecado leve y venial. Y el segundo grado es cuando alguien por indicios leves da por cierta la malicia de otro, y esto, si trata sobre algo grave, es pecado mortal. O sea, si juzgamos a nuestro prójimo reo de pecado mortal, cuando no consta la evidencia, es nuestro pecado mortal, porque entre 2 opciones preferimos la menos caritativa, que indica que no tenemos la caridad y la gracia de Dios en nuestra alma. Entonces, todo siendo igual, debemos, dice San Tomás, mejor ser un poquito ingenuo que faltar a la caridad, ¿no? Entonces, como vemos así en los santos. Y vemos lo que uno aprende como sacerdote también es el misterio de la gracia de Dios, de la ignorancia de la persona, que muchos no saben lo que hacen, ¿no? No tienen la misma formación, o están muy limitados en su modo de pensar o juzgar. Entonces, según su temperamento, historia, etcétera, ¿no? Entonces, pero vemos que incluso al mismo Señor crucificado, pide perdón por sus verdugos, porque no saben lo que hacen. Entonces, nunca entremos en eso de juzgar a las intenciones que desconocemos. Y conscientes de que lo que dice el Señor, según la medida que mides a los demás, serás medido. Entonces podemos ser así más exigentes o más juzgones, y así será el Señor con nosotros. Pero ¿cuántas veces hemos confesado lo mismo, ¿verdad? Pidiendo perdón de Dios y de nuestro prójimo, esperando con certeza la clemencia y paciencia, ¿verdad? ¿Y por qué no lo aplicamos a los demás? Entonces, que estemos conscientes, por eso dice San Francisco de Sales, los que velan cuidadosamente sobre su conciencia están menos expuestos a hacer juicios temerarios. Porque todos sabemos que es un proceso largo, procesivo, gradual, ¿no? Lento para cambiarnos. Así será también con nuestro prójimo. Y por último, les dejo con su comentario, que es nuestra meditación ahora para 60ª, de
¿Qué debe de ser la actitud de uno que recibe insultos? Y fíjense que el Señor era el único que era inocente y lleva una corona de espinas, ¿no? Que le pusieron mientras escupían en su cara. ¿A qué nos corresponde a nosotros como pecadores? Ese mismo castigo que el inocentísimo sufre por nosotros. Entonces, si nos pone una corona de espinas, qué honor, ¿no? Y ya que nos corresponde de todos modos, ¿no? Pero qué honor acompañar a Cristo. Y nos cita al salmista que dice: los que me buscaban males proferían falsedades. Y después añade: mas yo, como si fuera sordo, no oía, y era como mudo, que no abre su boca. Y dice, nos recuerda la cita: si alguien te golpeare una mejilla, muéstrale la otra. Si todo siendo igual, ¿no? La reputación podemos defenderla si es para el bien común, ¿no? Si afecta a lo que podemos hacer por los demás, pero muchas veces en las ofensas personales, si no afecta a los demás, debemos simplemente aceptarlas, ¿no? Para reparar nuestros pecados y para imitar a Cristo. Y ahí vemos entonces la lección de hoy, ¿no? Es la prueba de nuestro nivel de santidad, donde estamos con el Señor, cuánto amamos a Dios, ¿no? Es por esa prueba. San Pablo narra todo lo que sufrió en el apostolado, gustosamente, pero lo que no podía aguantar era la tentación que no había escogido, ¿verdad? Esta persecución de una persona angélica, ¿no? Que le abofeteaba. Entonces eso es lo que le dejaba débil y ya medio desesperado. Entonces, pero el Señor le dijo: no te voy a quitar esta persecución, no te voy a quitar tu prójimo. Él te va a santificar, bástate mi gracia, porque la virtud se perfecciona en la debilidad. Y así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,